Repito, alguna persona o algunas personas que hoy Dios ha traído a esta casa, que vienen por primera vez, por segunda vez, están muy bienvenidos en el nombre del Señor. ¿Sí? Vamos a decirles bienvenidos en el nombre del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso para Dios. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen a leer la escritura en Isaías 58. Isaías 58. Hoy vamos a hablar de un tema del cual me ha hablado Dios desde hace varias semanas atrás. Ha venido hablando conmigo, el Espíritu Santo ha venido enseñándome, tratando, y me ha llevado a esta visión, que es un programa que Él nos ha dicho para llevar a cabo en su iglesia. Vamos a leer en Isaías 58, y es importante que usted hoy ponga mucha atención a esta palabra y que usted esté dispuesto a renovar su entendimiento, porque Dios hoy le enseña algo nuevo. Capítulo 58, versículo 6. Dice así, versículo 6. Dice esta escritura, 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Amén. Yo quiero hacer una rogativa hoy. Por favor, ninguna persona que no tenga estrictamente una razón para estar fuera de este salón se ausente, porque esto que yo voy a hablar hoy es muy importante para nosotros. Venga acá, hermano Waldo, por favor. Vamos a leer nuevamente esa palabra, ¿sí? Versículo 6, 58, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El ayuno que yo escogí, ¿no es ese?, dice el Señor. Voy a hacer un paréntesis. Tengo dos anuncios. El primero es que el día
24 de junio, de este mes de junio, y el día 26 de junio, vamos a tener dos cultos especiales. Vamos a tener un predicador invitado, al pastor y también profeta Luis Bautista. Digo profeta porque Dios nos está hoy hablando y nos está corroborando una palabra que ya nos dijo por medio de ese varón que va a venir a predicar. Y la palabra que nos dijo Dios fue: ustedes son una iglesia de misericordia. Ustedes son una iglesia de misericordia. Eso ya irán a ser 2 meses que el Señor nos dijo esa palabra, o tal vez ya hacen 2 meses. Vamos a tener esos dos cultos especiales para celebrar aniversario del ministerio. Aniversario del ministerio. En septiembre, en octubre tendremos el aniversario de la iglesia, pero ahora tendremos aniversario del ministerio. Y estará invitado a predicar el pastor Luis Bautista dentro de 2 semanas. Dios tiene una palabra poderosa para usted en esos días. La otra cosa que quiero decir es que hoy está de cumpleaños mi hija Bexa y su esposo Marlo y Besa. Un aplauso. Ellos son esposos, como ya sabemos, y cumplen año el mismo día. No es que están de aniversario de boda, sino cumpleaños de ellos. Hoy cumplen 1 año menos. Entonces, los felicitamos al final, ustedes los felicitan. Había otro anuncio que tenía por aquí, pero lo voy a dejar para luego. Vamos a hablar del ayuno que Dios escogió. El ayuno que Dios escogió. ¿Qué significa ayunar? ¿Qué es ayunar? Esencialmente, ayunar es abstenerse. El ayuno es abstinencia. Y esa abstinencia, que es el ayuno, tiene que ver con las necesidades que tenemos nosotros más básicas, de tipo fisiológico, por supuesto también almático y espiritual, pero sobre todo en el orden fisiológico. Estamos hablando de la necesidad de comer, de la necesidad de beber. Cuando nos abstenemos de beber y de comer, tenemos un tipo de ayuno. Otro tipo de ayuno, hay otra necesidad, que son 3 las básicas necesidades esenciales del cuerpo, que es la sexualidad. Cuando la persona se abstiene del sexo, es un tipo de ayuno. Algunas veces el ginecólogo ordena un ayuno de sexo. Y el Señor dice en su palabra: no os neguéis el uno al otro, hablando de la relación sexual a los esposos, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse sosegadamente a la oración. O sea, una pareja puede acordar un tiempo de ayuno acordado para dedicarse sosegadamente a la oración, porque quiere estar 2 días, 3 días, 5 días en oración, por un acuerdo mutuo. Ahora, lo que más quiero enfatizar es que allí hay otro tipo de abstinencia. Otro tipo de ayuno es cuando la persona decide que no va a dormir, se va a quedar vigilando toda la noche, porque el sueño es otra necesidad fisiológica: comer, dormir y la sexualidad. Son esas 3 necesidades esenciales. Cuando las personas se abstienen de estas, entonces están practicando el ayuno. Y eso es un ayuno válido, y un ayuno que Dios quiere, y un ayuno que Dios recibe. Mas Dios dice que ese no es el ayuno que yo escogí. Dios está diciendo: ese no es
el ayuno que yo escogí. Quiero que oigan bien esto. No es el ayuno que yo escogí. Dios puede ordenar y va a bendecir un ayuno que vamos a hacer para que se fortalezca nuestra fe, sea de cualquiera de los tipos que nombramos anteriormente. Pero el ayuno que Dios escogió es este. ¿De cuál estamos hablando? De abstenernos de nuestra propia comodidad, de abstenernos de satisfacer nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades, para ayudar a otros, para bendecir a otros, para dar de comer a otros, para cubrir a otros, para guarecer en nuestro hogar a otros. Ese es el ayuno que yo escogí. ¿Y sabe qué? Hace un tiempo Dios me habló de tener 30 días de ayuno. Y yo me dispuse 30 días de ayuno en la madrugada. Y me levanté y comencé y he estado en ese ayuno por 30 días. Pero desde el primer día Dios me dijo: ese no es el ayuno que yo escogí. Tú te puedes abstener de comer, te puedes abstener de sexualidad, te puedes abstener de dormir, y está bien, pero ese no es el ayuno que yo escogí. ¿Por qué? Porque muchas personas religiosas hacen el ayuno del cual estamos hablando, que es de comida o el otro, pero no socorren al necesitado. A esas personas Dios le llama religiosos, y de ellos dice el Señor: sus ayunos, sus asambleas, no las puedo soportar, las tiene aborrecida mi alma. Lo dice aquí el Señor en una ocasión cuando protesta contra el pueblo, un pueblo religioso que pensaba que él estaba muy metido con Dios, y cuando veía al necesitado no lo socorría, porque decía: te quisiera socorrer, pero estoy en ayuno, estoy cumpliendo mi religión. Y ese no es el ayuno que yo escogí. Vamos a leer, porque Dios habla bien claro en esta palabra al respecto de eso. 58 desde el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Anúnciales su pecado y su rebelión, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Me buscan en ayuno. Me voy a meter 10 días de ayuno porque voy a buscar a Dios, pero alrededor mío hay necesidad y yo no la socorro. Entonces, ¿qué llama el Señor? ¿Qué dice el Señor que es eso? Rebelión y pecado. Y lo vamos a ver. ¿Por qué dicen, versículo 3, por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ayunas por tu propio gusto. Tú ayunas para que Dios me use. Yo ayuno para predicar bonito. Yo ayuno para que se me abra esta puerta. Yo ayuno para que este negocio me vaya bien. Yo ayuno y oro y me meto con Dios para que mi viaje sea bien prosperado y bien bonito. Está bien, pero ayunas y oras y te sacrificas en tu religión para ti mismo. Y nunca visitas un hospital a ver al necesitado.
el que está necesitado a tu lado no lo socorres. Entonces tú y yo estamos actuando como religiosos. Y el Señor aborrece ese ayuno. Sorprendente. Tú ayunas para tu propio gusto. Tú me buscas a mí para tu propio beneficio. Tú eres un pueblo religioso, rebelde y pecador, le dice Dios a este pueblo. Más todavía le dice, versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Sabe qué? En el ayuno, hasta la oración y las cosas religiosas y el vestido religioso se vuelve una ceguera. La persona en su propia religión se ciega. Y ellos tenían el partido de los fariseos y el partido de los saduceos, y estaban los escribas, y uno decía, nosotros somos el grupo más santo, nosotros somos los que interpretamos mejor la ley, esto se debe hacer es así, pero los otros decían, no, esto se debe hacer es así, porque unos decían, no hay resurrección, y otros decían, sí hay resurrección, y tenían su debate teológico con la Biblia, y hacían sus debates, y contendían, y para contender, vamos a ayunar aquí 40 días, para que cuando nosotros hablemos, lo sometamos a ello. No, nosotros somos los que vamos a ayunar para someterlo a ello, y ayunaban para contienda, ayunaban para herir con el puño inicuamente. ¿Y sabe qué? Yo me acuerdo que cuando tomé la iglesia nuevamente, que llegué, la iglesia había salido de 40 días de ayuno y estaban en desobediencia, estaban en rebeldía, comenzando por el pastor, en rebeldía y en desobediencia. Y cuando yo vine para poner el orden, entonces ellos declararon 40 días más de ayuno. 40 días más de ayuno contra el apóstol, para contender, y aquí hay testigos de eso. Habían ayunado 40 días, no, pero ahora vamos a ayunar 40 días más. Y se prepararon. Y entonces yo llegué y tomé la dirección de la iglesia y dije, este ayuno no va, se acabó, no hay ayuno. Ayunan para contienda. Pero muchos siguieron ayunando, y en un culto, después de haber ayunado y después de haber clamado, no sé a quién, a Jehová, claro que clamaron a Jehová, para levantarse en rebeldía contra el pastor, contra el apóstol, como lo hicieron. Pero ¿qué dice la Biblia? Es una paradoja. ¿Qué dice la Biblia? Mis enemigos clamaron fuertemente a su Dios y no fueron oídos. Clamaron aún a Jehová y Jehová no los escuchó. La religión puede cegar a las personas, hasta hacerle pensar que porque yo ayuno, porque yo diezmo, porque yo hago esto, porque yo hago el otro, yo tengo. Por eso es que dice el Señor, ustedes, fariseos hipócritas, como leía Sonia, ustedes diezman el comino, diezman el eneldo, diezman lo más mínimo, la hojita más chiquita. De cada cosita saca, este es el diezmo, tanto. ¿Cuántos gramos pesa esto? Y tantos gramos de diezmo. ¿Cuántos gramos? Meticulosamente. Y olvidan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y ustedes invalidan con su religión, invalidan lo más importante, el más importante mandamiento. Y después añade el Señor, ustedes tenían que hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, todo es importante. Es importante el preescolar, es importante la primaria, es importante el bachillerato, todo es importante cuando queremos estar bien con Dios.
Pero yo no les puedo decir a ustedes aquí que lo más importante es el diezmo. Es muy importante el diezmo y hay que diezmar porque vamos a ser bendecidos. Y si no diezmamos estamos faltando. No diezmar es pecado. Pero no pensemos que porque yo diezmo, porque yo ayuno y estoy en contienda y estoy en pleito, peleo con mi marido, peleo con mi mujer, me pongo con gritería y un poco de cosas, pero vengo para la iglesia. No piense yo que yo estoy siendo un gran cristiano. Mentira. El diablo te ha engañado, porque te levantas para herir con el puño, te levantas para maldecir. El Señor dice, aquí dice Él en su palabra, no ayunes como hoy, no seas religioso como hoy, que vienes para el culto y cantas y entonces empiezas a criticar. Y empiezas hasta criticar a tus propios hijos. Que este es esto, que este es aquello, que este es aquello. Deja la religión. Deja la religión. Satanás te tiene atrapado. Satanás te tiene atrapada. Dios no quiere religión. Dios no quiere falsedad. El versículo 5 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día se aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. No te engañes. El versículo 6 dice: el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompas todo yugo, que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano para socorrerlo. Este es el ayuno que yo escogí. No, yo no puedo comprar una ropita para llevarla a los niños neonatos del hospital, porque yo tengo esa plata, es para mis vacaciones, que tienen que ser para tal parte. Esa es la abstenencia que Dios quiere. Esa es la austeridad que Dios espera de ti. Ese es el verdadero ayuno. Que partas tu pan con el hambriento, que le des albergue al otro, al necesitado. Ahora, hermano querido, lo más bonito de todo esto es que cuando nosotros nos metemos en el ayuno de Dios, la verdadera abstinencia, la abstinencia de nuestra comodidad, de nuestro confort, porque el hermano me llamó a las 10 de la noche. ¿Quién es? Fulano. No lo atiende, dile que yo no estoy. Que fulano está en el hospital, las 11 de la noche, las 12. Yo no voy a salir de mi casa a las 12 de la noche. Ese es el ayuno que Dios quiere. Amén. Ese es el ayuno, el más pesado que te cuesta. Ese es el ayuno que Dios quiere. O ese no fue el ayuno de Jesús, que se sacrificó y soltó todo. El verdadero ayuno de Jesús. Ahora, hermano, lo más importante es que Dios va a compensar ese ayuno. Versículo 8 dice: ¿qué vamos a recibir a consecuencia de ese ayuno? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener la luz de Dios en su vida para no andar en tinieblas? No, yo no ando en tinieblas porque yo soy evangélico. Yo no tomo, yo no fumo, no, hay tinieblas en ti. Cada cíclicamente el diablo te hunde en una tiniebla.
A pesar de que tienes 4 años o 5 o 10 años con el Señor, todavía hay mucha tiniebla en ti. Y tú te justificas a ti mismo. Pero los corazones se llenan de egoísmo. Los corazones se llenan de egoísmo. Pero si no es así, Dios va a hacer salir su luz sobre ti. Va a ir delante de ti tu justicia. Y Jehová va a ser tu retaguardia. Jehová te va a guardar, te va a cuidar. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás a él, y él dirá: heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, soquetadas, lo primero que se te ocurre con una boca de trapo, decir. Si quitas de ti el hablar vanidad, el dedo amenazador, el yugo, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Dice más: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Cuando yo declaré este ayuno, declaré mi ayuno, primero tenía pensado pasar todas las mañanas en la casa, sin salir. Pero el Señor me dijo: no, vas a ayunar, pero también vas a salir a hacer el trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuál era? Específicamente en esos días, ir a pastorear, ir a visitar, ir a atender. Y hemos estado en ese trabajo, ayunando, pero a la vez también llegando tarde a la casa, Sonia y yo, en una casa, en otro. Usted sabe, hasta para llamar por teléfono. Si usted quiere, y usted sabe qué, cuando usted se dispone a pastorear, a hacer la obra de Dios, entonces usted se da cuenta que usted llega a una casa y había un yugo y el yugo se rompe. Había una tiniebla y se va la tiniebla. Si tú no hubieras ido, la tiniebla estuviera allí. La tiniebla se va a quedar allí, el yugo se va a quedar allí, el rollo se va a quedar allí. La solución la tienes tú, porque tú eres pueblo profeta de Jehová. Dios quiere que tú socorras a tus amigos, que tú socorras a tus familiares, que seas un mensajero de Dios, pero no solamente para ellos, para los desconocidos también. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo viene hablándonos de estas cosas y nos estamos preparando, porque al dar esta predicación no es solamente para dar una predicación, es para alejarnos de aquellos que ayunan absurdamente, religiosamente. Es para que nosotros seamos de aquellos que ayunan acertadamente. Es para que nosotros seamos de esos que reciben los verdaderos beneficios del ayuno. Los verdaderos beneficios del ayuno, que son salvación, justicia, resguardo, respaldo de Dios, pastoreo. Dice: Jehová entonces te pastoreará siempre. En la sequía Él va a saciar tu alma. Él dará vigor a tus huesos. Es el ayuno cuyo beneficio es vida. Es el ayuno cuyo beneficio es un legado. Fíjate cómo dice el versículo 12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los tuyos, ¿quiénes? Tus hijos, tu posteridad, los hijos de tus hijos. Ellos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esa palabra profética
una vez nos las dio el Señor para nosotros, para mí, para Sonia. ¿Te acuerdas, Sonia? Serás llamado restaurador, reparador de portillos. Reparador de portillos. ¿Dónde vas a reparar portillos? Ahí en la esquina, en la calle, en el hospital, donde se necesita. Allí vas a reparar los portillos. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? Gloria a Dios. La hermana Sonia decía: usted a lo mejor no va a ir para el hospital. Bueno, ¿y por qué no va a ir para el hospital? ¿Cuál es el problema? Usted puede ir para el hospital. Todos podemos ir para el hospital, o algunos no pueden ir para el hospital. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para negociar, tenemos tiempo para estudiar, tenemos tiempo para tal, y no vamos a tener tiempo un día para sacar un día, 2 horitas para ir a desatar yugos, a abrir de personas que están allí con un enfermo, que necesitan una palabra, porque es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Entendamos lo siguiente. Nosotros no somos una agencia de beneficencia. Una agencia de beneficencia se ocupa de repartir ropa, de dar dinero, de dar alimento. Nosotros podemos hacer eso. Pero lo principal que nosotros vamos a dar es la luz y la salvación de parte de Dios. Nosotros vamos a ir al hospital, o vamos a ir al terminal, o vamos a ir a tal lugar a darle una palabra de liberación, porque aquí lo dice, ¿verdad? Que tú rompas todo yugo. El ayuno que yo escogí es que tú desates las ligaduras de impiedad. El ayuno que yo escogí es que tú en la calle hables con una prostituta. Es que tú en la calle hables con unos homosexuales. Ese es el ayuno que yo escogí. No que cuando veas a la homosexual, oye, un homosexual. No te escondas de él. No te escondas de él. Es que tú lo socorras. Es que tú le des una palabra. Que tú estés listo para desatar su ligadura de impiedad. Sea una prostituta, sea un homosexual, sea un enfermo. Ese es el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar las ligaduras de impiedad. Eso es lo primero. Nosotros vamos a recopilar ropa, nosotros vamos a llevar alimento, pero eso lo puede hacer mucha gente. Eso lo puede hacer mucha gente. Pero darle una palabra a una prostituta, darle una palabra a un homosexual, que tú dices y tú piensas, no, esta prostituta no va a escuchar esa palabra, pero sí la escucha. Y muchas la han escuchado. Y he conocido prostitutas que se han convertido en evangélicas. Una vez conocí a una prostituta, una hermana cristiana que fue prostituta. ¿Y sabe usted qué? A Jesús le encantaba predicarle a las prostitutas. ¿Sí o no? Le encantaban las prostitutas a Jesús. Las prostitutas le encantaban a Jesús para predicarle el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudan a Jesús. Y es más, Él se lo dijo a los religiosos. Él se lo dijo a los religiosos: las rameras y los publicanos van primero que ustedes al reino de los cielos. ¿Cuántos aplauden la gloria de Dios? Las prostitutas son más salvas que ustedes, religiosos, embusteros. Y no pensemos nosotros que los religiosos son nada más que los fariseos. No, hay evangélicos religiosos embusteros que se están engañando a sí mismos y que el diablo le tiene cegados los ojos. Yo no quiero ser un evangélico engañado, religioso. Algo nuevo Dios quiere hacer. Algo diferente Dios quiere hacer. Yo he estado callado y me llega uno con una inquietud, y me llega otro con 4 y 5 con una inquietud, y me están forzando, y yo me hago el loco que yo no estoy entendiendo, pero yo sí estoy entendiendo. Dios tiene días, ya semanas, diciéndome: quiero que la iglesia sea una iglesia de misericordia. ¿Cuántos dicen amén?
Y hermano, aquí vamos a participar todos. No es el departamento de evangelismo, no, es mi pueblo. Quiero que sean misericordiosos, que amen justicia y que hagan misericordia. Primero que nada, que rompan los yugos. Segundo, aquí lo dice claramente, que ustedes quiten las cargas de opresión, la carga de opresión a las personas, ¿verdad? Su opresión, las cosas que lo están perturbando. Eso lo hace usted con la palabra de Dios. Que ustedes dejen ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. Y después dice, que partas tu pan con el hambriento, que partas tu pan con el hambriento. El hermano me ha dicho varias veces, vámonos para el seguro y llevamos unas arepas. Usted llega al seguro en la noche, a las 10 de la noche, y hay gente que tiene adentro un familiar, y si usted le ofrece una arepa rellena, usted le está ofreciendo una gloria. Una arepa rellena le está ofreciendo una gloria. Gracias por que me ayuden a explicarme bien o a hablar bien, porque lo que pasa es que a veces aquí me falla el micrófono. Entonces, amén. Tú te quitas tu harina pan de allá de donde tú la tienes, tú vas a tu harina pan. ¿Para quién? Para el hambriento. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el ayuno que Dios quiere. Esa es la abstinencia que Dios quiere. Que partas tu pan con el hambriento. A los pobres errantes les des albergue en casa. No tiene dónde dormir. Yo en mi casa tengo un cuarto. Y donde nos vamos a mudar vamos a tener 2 cuartos para albergar. No, es que hay mucha inseguridad, que yo no sé qué. Nos ponemos nosotros con ese cuento de repetir lo que dicen los del mundo, y entonces nos volvemos duros para no socorrer, ni siquiera a veces a un hermano que necesita donde dormir. Entonces, que los albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras. Ropa. ¿Cuántos pueden traer ropa para esta casa? ¿No podemos traer ropa? Claro que podemos traer ropa. Nosotros somos bendecidos. Esta iglesia es una iglesia bendecida. No somos ricos, pero somos bendecidos. ¿Y sabe qué? Vamos a despojar a Egipto, porque todo el mundo quiere ayudar, y hasta personas inconversas que están a nuestro alrededor quieren socorrer. Sienten por dentro que no están haciendo nada, que ganan mucho dinero o X o tienen suficiente. Y si usted le manda por el grupo, estoy buscando ropa para gente necesitada, no, vamos a tener que buscar dónde guardarla o dónde acopiarla. Porque mucha gente quiere participar. Por cierto, muchos que no tienen esa palabra de liberación, pero tienen un corazón para ayudar. Y Dios también los va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aplauden la gloria de Dios? Aleluya. Cuando veas al desnudo, lo cubras. Y no te escondas de tu hermano. No te escondas. Yo tengo una amiga que es una doctora. Un día me dio una risa tremenda porque yo estaba en su consultorio y ella me atendía con privilegio, pero había mucha gente, y entonces con sus ayudantes, y entonces le dijeron a la doctora: mire, ahí está tu fulano, mira, yo no la puedo atender, me tiene verde. Ya me tiene verde. Me sonó, esa es una expresión bien graciosa, ¿verdad? Cuando alguien lo fastidia y que lo socorramos, que lo cubra. No, es que me tiene verde. No estoy. Dile, cuélgale el teléfono. No estoy.
que no te escondas de tu hermano, dice el Señor. No te escondas. Eso no es un verdadero, eso no es un ayuno. Mire que ese sí es un ayuno. Si a mí me dice el apóstol, venga el sábado de la mañana y vamos a ayunar, eso lo hace cualquiera. Pero si el Señor me dice que yo cambie mi manera de pensar para quitarme de arriba muchos privilegios y muchas comodidades a cualquier hora, eso sí es un ayuno, ¿sí o no? Por eso es que dice el Señor, ese es el ayuno que yo escogí. Ese es el ayuno que yo escogí. Yo le confieso que yo en realidad no había comprendido esta palabra de esta manera. Sí, uno leía esa palabra, oye, sí, tal, estos religiosos eran así, eran asados. Ah, ¿y tú? ¿Y tu iglesia? ¿Y tu ministerio? ¿Y los discípulos tuyos? Nada más que consolidación personal. El otro escribe aquí, vente, que faltaste a la clase. No, hermano, ese es un discipulado, pero el otro discipulado es el discipulado de socorrer. Y a lo mejor el Señor, por eso es que muchas veces muchas personas se muestran desanimados porque nos está diciendo, yo quiero que tú lo saques al campo. Yo pienso así. Y luego entonces ellos sí van a querer el discipulado, te lo van a pedir ellos mismos. Y son gente de buen corazón y las queremos tener sentadas aquí. Y a lo mejor las manos le pican por ayudar, por hacer algo. Yo creo que Dios nos está hablando, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios nos está hablando, hermano. ¿Eh? Ajá. Bien. Este es el ayuno que yo escogí. Bien. Dios nos está hablando. Dios nos habló. Ahora, ¿cómo vamos a implementar esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo le voy a decir algunas cosas que vamos a hacer. Pero primero vamos a leer el párrafo que me tiene usted allí, hermano de allá del audiovisual. Esta misma lectura, pero en una traducción coloquial. ¿Sí? Léanla conmigo. Grita con voz de un toque de trompeta. Grita fuerte. Es lo mismo que leímos. No seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen piadosos, ¿cómo se llama? Se disimulan ser piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Es un reproche. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Dios conoce los corazones, ¿verdad? De los religiosos. Y dicen, hemos ayunado delante de ti. Dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta, le dicen a Dios. Les diré por qué, les contesto. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? ¿De qué te sirve ayunar? ¿De qué te sirve ser religioso? ¿De qué te sirve leer la Biblia? ¿De qué te sirve hacer tantas cosas si sigues con tus peleas y tus riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, por puro formulismo religioso. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No.
Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Suelten sus cadenas. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará. Su justicia los guiará hacia adelante. La justicia que tú hagas es la que te va a llevar adelante. Y detrás de ti te protegerá la gloria del Señor, la presencia del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos, el chisme, la crítica. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como constructores de muros y restauradores de casas. Amén. ¿Cuántos aplauden al Señor? Ustedes serán conocidos como restauradores de muros y como constructores de casas. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a lo concreto. Primero, vamos a salir a compartir la palabra. Todos tienen tiempo. Yo no puedo el lunes, puedo el martes, otro puede el miércoles. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a tal lugar. ¿A cuál lugar? La palabra. Comida. Traigan comida. Porque vamos a ir con la palabra, con la liberación y también con el alimento. Traigan comida para repartirla en la obra de misericordia. También pueden traer abrigo. Vayan anotando. Primero, sacar un tiempo para compartir la palabra. Segundo, acopiar y traer comida para la casa de Dios para repartirla. Tercero, buscar ropa en buen estado para darle a las personas abrigo. Todo eso es lo que dice aquí, abrigo. Darle a las personas vestido. Y el abrigo también es la posada. Aparte, un lugar en su casa donde alguien pueda pernotar en un caso de necesidad. Y otra de las cosas, la última, atención. No te escondas de tu hermano, atiéndelo. Atiéndelo, atiéndelo. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Cuándo vamos a empezar eso? Esta semana. Hable con la hermana Sonia, conmigo. Tenemos un proyecto escrito. Ya hay gente escribiendo, ya hay gente trayendo, porque esto es un mover del Espíritu Santo. Mi esposa me ha estado hablando de esto, parece que no la he escuchado, pero sí la he escuchado. He estado meditando en Dios. Otros me han hablado igual. Yo no le había hablado a ella de esto, ¿verdad, Sonia? Estaba esperando para hacerlo en el púlpito. Inclusive sentí que otras personas querían hablarme y personas que de pronto iban a hacerme que le diera una respuesta y no quería dar respuesta. Mi respuesta está aquí, esta, en el Señor. Entonces, querido hermano,
Vamos a ayudar, vamos a socorrer. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Claro que estamos listos porque ustedes son gente de Dios. Aquí lo que necesitamos es liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos el liderazgo. Gloria a Dios. Empezando por el pastor. No estoy diciendo ustedes, no, yo. Necesitamos liderazgo. Amén. Ahí arriba apartamos un lugar y ponemos unos guindaderos. Talla tal, talla cual. Usted puede sacar una tarde. Yo puedo ir una tarde a planchar. A planchar, sí, a plancharle ropa a otra gente. A copiar, a doblarla con cariño mientras oro. Señor, que esta camisita, el niño que se la ponga, reciba bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer cual cosa. Vamos a ir al hospital, ¿qué día? Bueno, vamos a ir los martes y tal día. Bueno, yo voy a ir. No sé predicar, bueno, no predique. Pero entonces usted lleva la ropita, ahora tal persona le va a dar, ¿qué talla es usted? Oh, no, eso no es lo que quiere Dios. ¿Qué talla es usted? El hermano Waldo me propuso, vamos a colocar un stand donde diga oración gratis. Van a venir personas que necesitan la oración porque necesitan liberación. Para ir nosotros a su cama, esta semana estuvimos en el hospital, para ir a su cama, a orar por ellos, a decirle una palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué va a traer esto? Bendición de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar de pie, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.